Hola, estamos muy contentos de saludarle nuevamente con un nuevo episodio de nuestra serie Deportes Concepción, Mario. Ya es el sexto episodio. Analizamos los primeros 4 partidos de local de Fernando Díaz junto con el primer episodio que fue del caso Sepúlveda. Este es nuestro sexto episodio y nuestro objetivo hoy es poder hacer un balance de estos 4 partidos de Fernando Díaz al estilo de la otra mirada del fútbol, Mario. Así es, Martín, saludarles a todos. Un gusto estar con ustedes y hoy día, después de haber pasado por cancha, Sí, mucho. sí, Sí, diseccionar prácticamente los 4 partidos de local de Deportes Concepción, viendo muchos detalles de movimientos, de comportamientos que nos van a servir de base ujú, para lo que queremos hacer hoy día, analizar, encontrar las razones por qué Deportes Concepción ha encontrado en este tramo del campeonato una seguidilla de triunfos mm, y que era lo que no encontraba hace mucho tiempo con los técnicos anteriores. exacto. A partir de eso, tenemos mucha información y además comentarios que poder entregarle. Así es, Mario, y como es característico de la otra mirada, nos compete la perspectiva táctica en profundidad que ¿Mm? hemos desarrollado en los episodios, pero también la perspectiva social y cultural también del fútbol como expresión de nuestra sociedad. Y para ello tenemos un video que vamos a proyectar a continuación de un escritor prolífico uruguayo, de Eduardo Galeano. Hay como una tendencia mecánica muy tonta a confundir la cultura con la producción de libros, que sería mi tarea, yo hago libros, o de obras de teatro, o de cuadros en las galerías, ¿verdad? Las exposiciones, bueno, todo eso es cultura también, pero la cultura es sobre todo el sistema de símbolos que la gente crea para comunicarse y para identificarse. Y el fútbol forma parte de ese sistema de símbolos, ¿y de qué manera? Hay que ver. A mí siempre me llena de estupor cómo cuando se hace una historia del siglo XX no se menciona el fútbol. Las historias del siglo XX rara vez mencionan al fútbol. Y el fútbol es un protagonista fundamental. Absolutamente, Martín. O sea, cómo cambia muchas veces lo que las personas, los que tienen un arraigo, Mm, los que son hinchas de algún club, les genera en su vida, en su día a exacto. día y además en la planificación de su Sí, familia exacto. y de lo que va transcurriendo a partir de los años, Mm. en ligarse a alguna institución deportiva, particularmente el fútbol. Sí, Mario, y hay mucho para mencionar. En lo que tú señalaste, podemos ver cómo la identidad ¿Mm? también de la familia, de la colectividad, se construye con el fútbol como un elemento importante. Pero Galeano aquí, Mario, dijo cosas increíbles en menos de un minuto Sí, para aprender. Nosotros, como otra mirada del fútbol, hemos enfatizado, Mario, desde el punto de vista táctico, que principalmente los programas que tenemos a disposición son poco profundos, no nos hablan de fútbol y son simplistas en cuanto a la explicación de procesos complejos que Deportes Concepción en este caso explica su renacer futbolístico. Lo que buscamos es dar esa mirada donde podamos desentrañar en la esencia misma, penetrando en el cuerpo mismo del sujeto, como dicen los antropólogos, para comprender de manera cabal e integral el asunto que estamos estudiando. Y, en mi caso, que me compete un poco más particularmente, derribar mitos respecto a conceptos que están instalados en nuestra sociedad, pero que no tienen un asidero muy importante desde un punto de vista académico, por ejemplo, que es el concepto de cultura que señalaba Galeano. Siempre, Mario, se nos ha dicho que la persona culta es la persona que lee mucho, la persona que tiene un conocimiento amplio respecto a distintas materias, una persona que, sí, como dijo Galeano, se dedica a las artes, a la producción de libros, y esas personas son cultas, o sea, se distinguen de personas que no leen, que forman parte de otro estrato, que manejan su vida desde una perspectiva más simplista, entre comillas, mm, pero Galeano derriba ese mito, dan el clavo, porque nos dice que la cultura son un sistema de símbolos que creamos los seres humanos para compartir nuestra identidad,
para identificarnos y también para que eso perpetúe de generación en generación. Y eso es muy relevante, o sea, todo es un símbolo, Mario, una palabra, un lugar. Por ejemplo, el Ester Roa de Concepción es un lugar lleno de simbolismo, lleno de significados profundos para la gente de Deportes Concepción, que es el estadio mismo, el símbolo, el logo de Deportes Concepción, todo lo que representa, no sé, la bandera de un país, todo lo que engloba, es impresionante y ahí tenemos cultura en todo lo que uno pueda, en nuestro propio lenguaje que como chilenos nos caracteriza, que nos distingue mucho de otros países, nuestra forma de comunicarnos, nuestro lenguaje, y todo eso es cultura, que señalaba Galeano de gran manera. Y un déficit que tiene las ciencias sociales, así como un déficit que tienen los programas de fútbol, es la poca exploración del fútbol. Como dijo Galeano, es fundamental dentro de la construcción cultural. Y en la historia del siglo XX dijo, no se incluye al fútbol y el fútbol estructura en gran manera el devenir del siglo XX. Y en la antropología, especialmente, un poco menos en la sociología, no se ha explorado el fútbol. Y para comprendernos, Mario, creo que es fundamental explorar profundamente el fútbol de esta perspectiva sociocultural que es tan relevante comprender. Y Deportes Concepción particularmente nos otorga una riqueza simbólica impresionante. No digo que otros clubes no, todos tienen su Cada uno particularidad, exacto, su identidad, de todos aprendemos, así es. pero para un profesional de las ciencias sociales, Deportes Concepción es el campo blanco para poder empezar a introducirse en la comprensión de esos significados y donde uno puede encontrar mucha, pero mucha riqueza, Mario. Sí, y claramente porque además, bueno, cada club, hablando ya desde ese punto de vista, va a tener una historia que contar, Sí, generaciones que van pasando, exacto. niños que después son adultos y Mm, que también trasladan esa misma pasión con sus hijos o nietos o bisnietos, y por lo tanto eso va generando una adhesión y una permanencia mm, de ese cariño mm. hacia esa institución. Pero claramente, en el caso, y lo que estamos tratando, y en este último tiempo de Deportes Concepción, el hecho de haber pasado por un momento crítico como institución, Sí. habiendo sido castigado, hizo justamente sacar lo mejor del hincha de Deportes Mm, Concepción. Ante la injusticia de haber sido desafiliado del fútbol profesional, después era un equipo del fútbol profesional y es sin sí, responsabilidad de los hinchas, sino que malas administraciones de gente que no entiende lo que es realmente el fútbol, que exacto. está el negocio por delante o las ambiciones Mm, personales o económicas y que perjudica a esta gran cantidad de personas que sufren cuando no ven a su equipo en la cancha. Y a partir de eso hay una movilización de todos estos hinchas, además de forma pacífica, sí, sí. de una forma ejemplar, Mm, que, como tú lo señalabas, Martín, da para estudiarlo sí. detenidamente y que sea un parámetro. Nadie quiere que ningún equipo sea desafiliado, pero si hay un camino a seguir, Deportes Concepción de alguna manera lo fue demostrando y por eso Mm, que, como tú bien lo señalabas, es bueno mirarlo desde ese punto de vista también, sabiendo de que detrás no es solamente los dirigentes que aparecen, no es una sociedad anónima que se puede hacer mm, cargo, sino que particularmente una gran cantidad de hinchas que se movilizan, mm. que dicen, no es que yo voy el día domingo nomás al estadio, me pongo la camiseta y listo, no. O sea, hay permanentemente un sentimiento que quiere demostrar el cariño hacia esa institución. Y en los momentos difíciles no se va para la casa, sino que muy por el contrario, es capaz de tomar su bandera Mm. y protestar ante la injusticia y ayudar a levantar en los momentos difíciles la resiliencia, en el fondo de la gente de Deportes Concepción, para poder encontrar nuevamente a su equipo en la cancha gracias al esfuerzo mancomunado de toda la comunidad y todos los adherentes a este importante club del sur de Chile. Exacto, Mario. Y respecto a lo que tú decías, me acordaba de las crisis y de lo que se dice respecto a las crisis.
dicen que a las personas las conocemos en la crisis. Sí, En la crisis aflora la verdadera identidad de la persona. así es. Y en esta crisis afloró la identidad del hincha lila que tú describías también. Y ahí se ve cómo su club es tan relevante para su manera de identificarse, o sea, para su cultura. O sea, Galeano decía, el fútbol determina la historia del siglo XX. ¿Y de qué manera? Y Deportes Concepción determina la vida de sus hinchas de tal manera que se movilizaron a ese nivel y permite que hoy por hoy esté compitiendo en primera división. Es tan relevante este aspecto, Mario. Martín, y tú tocabas, no sé si vamos a cerrar con respecto a esa mirada que tú nos aportas, Martín, pero tú también dejaste ahí la impresión de, hay muchos programas deportivos, pero yo diría muchos programas también de hincha, que está súper bien, Ujú, ujú. y de Deportes Concepción particularmente, pero también de otros clubes. Pero aquí es donde hay algo que también como la otra mirada del fútbol queremos aportar, que es lo que hemos venido haciendo, de Ujú. analizar en la cancha, tratando de aportar lo que nosotros conocemos, sabemos de fútbol. No, como lo hemos dicho ya reiteradas veces, no es que la sepamos todas, muy lejos de eso, sino que lo que conocemos lo entregamos, lo aportamos. Porque en muchos de esos programas, y no es por criticarlos, sino no va con eso, es en el fondo la herencia que deja, en mi caso, de Ujú. haber visto, por ejemplo, 40 años de comentarios deportivos en Chile, televisión abierta. Mm, O sea, estamos lejos de pensar de cable y todo, estoy hablando desde los inicios, mm, donde se nos enseñaba muy poco, casi nada de lo que realmente pasa en la cancha. Entonces, hoy día todos opinan y levantan un programa que digo, está súper bien, pero cuando entramos a la cancha, creo que hay un déficit, la gente sí, que está inmersa en el fútbol, cuerpos técnicos, entrenadores, jugadores, se tocan la cabeza, po. O sea, ¿qué están hablando? Porque todos, como alguna vez han jugado fútbol, como es un deporte popular, exacto. porque no todos hablan de tenis, porque no es tan fácil jugar tenis, que estar en un club y Sí. contar con otros medios. No todos hablan de hockey, porque es difícil, no es lo mismo. Entonces, así, un montón de deportes que son diferentes al fútbol, que Mm, uno desde niño ponía dos piedras frente a frente y empezaba a jugar un partido de fútbol. Entonces, ¿quién nos enseñó desde las comunicaciones a mirar el fútbol como corresponde? Nadie. Entonces somos la herencia de eso, 40 exacto, años. Entonces uno exacto. cruza la cordillera y yo veo comentaristas deportistas, están hablando de fútbol, están hablando de táctica, pero como corresponde. O sea, superando el tema del sistema de juego, que por lo menos quienes nos siguen ya entienden que eso es casi no existe. Mm, Es muy básico. Y en los canales todavía, en sí, muchos, sí, sí, sí. sigue como que eso fuera todo. Sí. Y se rellenan espacios con la polémica del que el jugador le dijo eso al entrenador, de que se adivina el resultado, que las cábalas, que el equipo de Deportes Concepción está complicado, entonces el próximo partido tiene que ganar. Pero obvio, ¿y qué aporta eso en el fútbol? Nada. Y empezamos a escuchar frases hechas que hasta uno mismo cuando estamos acá, Martín, uno las Mm, repite porque mm, el subconsciente las tiene grabadas. Pero es mm, cero aporte a entender el fútbol, analizarlo y trasladarle esa opinión al hincha para que juzgue mm, lo más cercano a la realidad de este hermoso deporte que es impredecible, mm. pero que uno empieza a detectar ciertos hábitos, comportamientos que hemos dicho acá tácticos. Entonces, ¿de qué manera nosotros Mm, rompemos ese paradigma de que el fútbol se exacto, habla superficialmente, exacto. que yo voy a la playa del fútbol y miro, una ola, qué bonita la ola, y nadie entra en las profundidades? Mm, ¿Por qué se produce esa ola? ¿Qué hay debajo de la ola? Entonces creo que a partir de eso es el aporte que tratamos de hacer, siendo también herederos de esta mala enseñanza de los medios de comunicación y de los periodistas, sobre todo los más antiguos. Creo que hay mm, algunos que, sobre todo los jugadores que estuvieron en la generación dorada, uno lo escucha y mm. uno encuentra algo distinto, Sí. en su opinión. Y eso es lo que nosotros Mm, trataremos sí. de aportar también. Insisto, sin saberlas todas, Mm, sino que muy por el contrario, todo lo que vamos
día a día, adquiriendo el conocimiento, lo vamos a volcar en estos espacios que tenemos en la otra mirada del fútbol y particularmente aprovechamos a Deportes Concepción. ¿Por qué? Y la explicación es la siguiente. Con Martín llevamos tiempo comentando en la radio local, la radio Yacolén, eh, y por lo tanto hemos seguido la campaña de Deportes Concepción hace bastante tiempo y dijimos, volquemos también todo ese comentario y ese espacio que tenemos para entregarlo en la otra mirada del fútbol a todos los hinchas de Deportes Concepción y ayudarles también en la comprensión del devenir de su equipo, Exacto. en los momentos buenos, en los regulares, en los malos, y entenderlos, porque yo creo que, o sea, que me hablen de mi equipo de una manera distinta creo que ayuda un Sí. montón y alivia incluso la mente de que cuando perdió, no todo es lo más malo que se pueda pensar, y cuando se gana, no es para olvidarse de que el fútbol siempre tiene que ser analizado porque el triunfo de ayer no me asegura el triunfo de mañana. Solo un funcionamiento que es importante detectar de cada técnico. Así es, Mario. Y respecto a eso, tú dijiste una frase muy relevante que resume nuestra propuesta, que es romper paradigmas. Mm. Cuando la ciencia avanza, avanza mediante una ruptura de esos paradigmas. Cuando hay un conocimiento, un progreso en el conocimiento científico, es porque ese conocimiento estaba en crisis. Y esa crisis nos estaba condiciendo con la realidad. Por lo tanto, es preciso romper ese paradigma Mm. y avanzar. Y así avanza la ciencia, con crisis, rompiendo paradigmas y volviendo a un estado normal. Y creo que eso es lo que estamos haciendo, y producto de eso podemos cambiar la cultura. Podemos cambiar, como decía Galeano, la manera de identificarnos. O sea, ya no vamos a identificarnos más con ese comentario. Podemos identificarnos con otra cosa. Sí. Ya no vamos a identificar más con la polémica, sino con la comprensión del fútbol como fenómeno cultural. A eso, a eso apuntamos nosotros como otra mirada del fútbol. Tal cual, Martín. Y ya que tenemos algunas cosas para comentar, Exacto. es importante instalarnos, después de esta larga introducción, pero era importante hacerlo, Ujú. de la llegada de Fernando Díaz, Sí. de este Deportes Concepción, que se instala en Primera División después de estar 5 años para llegar justamente a esta posición, si mal no recuerdo. Sí. En la Primera División, donde tú lo has dicho muchas veces, es el lugar donde la mayor parte del tiempo ha estado Deportes Concepción, pero la venía pasando mal Sí. con la conformación del plantel, con los técnicos que tenía, y llega Fernando Díaz y llegan los buenos resultados Exacto. con él. Y queremos analizar por qué se ha dado Ujú. y cuál es la vida que tiene estos buenos resultados con Fernando Díaz. Exacto. Y en esta línea que hemos implantado ya, acá en esta introducción, vamos a seguir nuestro análisis con la conferencia, un par de extractos de la conferencia de Fernando Díaz. Decidimos que la que nos podía otorgar quizá más riqueza era la conferencia frente a Católica. Y esa es la que vamos a proyectar a continuación. ¿Ok, Martín? Sí, importante lo que Fernando Díaz va comunicando porque de alguna manera también nos pone al lado para escuchar, pues nosotros tratamos de ver qué quiere hacer el técnico antes de decir Exacto. que juegue este otro, porque o sea, el técnico no nos va a escuchar a nadie, ni al hincha, ni al hincha más puro de Deportes Concepción, no los va a escuchar. Porque esto no se trata de instalar uno o dos jugadores, se trata de un modelo de juego, de intenciones tácticas que se entrenan la semana y por lo tanto lo que dice el hincha no tiene sustento, no tiene base. Es imposible instalar a un jugador por este otro, porque no sabe qué quiere hacer el entrenador con ese jugador. Exacto. Entonces eso, partir de la base, por lo tanto es bueno escuchar siempre al técnico titular de cada institución y en particular lo que acabamos de señalar de Fernando Díaz con Deportes Concepción. Por el impacto que usted ha tenido desde la fecha 12, desde que usted llega a Concepción, bueno, el Deportes Concepción es de los mejores clubes de la liga. Buenas tardes. Sí, pues bueno, a ver, primero muy contento porque hay un triunfo importante para nosotros, cómo se consigue.
el equipo sigue mejorando. Hay momentos que obviamente el rival también te complica, que la gente nos acompaña, vino harta gente después de temporales muy fuertes, y regalarle un triunfo a la gente para nosotros es importante, porque hemos sentido, los jugadores también, mucho cariño de la gente de Concepción. Por algo el Gigante del Sur. No voy a nombrar el club grande del sur, sino que el Gigante del Sur, que es muy... Te hace, cuando entra a la cancha uno, hace sentir algo especial, es verdad. Incluso en los momentos que hay momentos que el Real también te complica, te supera, como en algún momento hoy día nos manejaron la pelota, pero hay un aliento que los jugadores lo están recibiendo bien. Ese es nuestro primer fragmento para destacar. Y él hablaba acerca de la gente, Mario. Instaló el concepto del Gigante del Sur, Sí. que generó cierta polémica con los demás clubes de nuestra zona. Y aquí podemos decir varias cosas complementando a lo que señalaba Fernando Díaz. El Conce Mario es un equipo grande, o sea, el tremendo arraigo que tiene Deportes Concepción en la cuarta hinchada del país. Y como señalaste también, con un comportamiento siempre ejemplar. Recuerdo la final de ida de la liguilla, estadio lleno frente a Cobreloa. Sí. O sea, una fiesta total, sin ningún disturbio, porque con 30.000 personas vino un equipo grande. Ya estamos predispuestos a que algo malo puede pasar. Con Deportes Concepción es todo lo contrario. Es garantía de seguridad ir al estadio, Sí. con 30.000 personas. O sea, un club familiar. Absolutamente. Y por eso, Mario, es tan relevante, ese concepto de familiar es tan relevante para que Deportes Concepción hoy pueda estar en primera, para que se haya movilizado y haya llegado hasta acá luego de la desafiliación. Porque cuando estamos en familia, cada familia tiene sus propias tradiciones, Mario. Cada Claro. familia tiene un orgullo, por así decirlo. Se lleva el apellido, generalmente hay excepciones, ¿sí? Pero generalmente cada familia lleva con orgullo ese apellido. Sí. Y Deportes Concepción lleva, a diferencia de otros hinchas, como es un club familiar, con orgullo su pertenencia. Y cada familia, en este caso, tiene una manera de identificarse, de entender la vida, de comprender ciertos aspectos, pero esa identidad familiar se mantiene porque hay un grupo, hay una colectividad. Cuando hay un paradigma o un discurso que solamente se sustenta en lo individual, difícilmente perdura, Mario, porque esa generación se va o esa persona pierde su influencia y con él también se va ese paradigma o discurso. Pero cuando hay una familia, se traspasa de generación a generación. Aquí, desde la Fundación de Deportes Concepción, se ha traspasado de generación a generación el sentimiento, el arraigo, la pertenencia. 60 años. 60 años Sí. en esta primera división, Exacto. los 60 años, y por eso es tan relevante. Por eso no pierde su identidad. Deportes Concepción, a diferencia de otros clubes que sí se han resentido respecto a la cantidad de hinchas, al arraigo, en esta época más contemporánea, pero el Conce no, se mantiene constante por eso mismo, porque es un club familiar. Entonces, entre todos se traspasa, se comparte y se complementa ese sentido de pertenencia y esa identidad. Y por eso hoy por hoy, a pesar de haber sido desafiliado, está celebrando sus 60 años en primera división. El Gigante del Sur, como lo señalaba Fernando Díaz. Y por la cantidad de hinchas que tiene, adherentes, socios. Mm. Yo que vengo viendo fútbol hace mucho tiempo, me doy cuenta que los equipos, por ejemplo, llamados grandes, es justamente por el arraigo popular que tienen, Sí. por la cantidad de socios, hinchas, simpatizantes que tienen. Pero yo digo que es extraño porque esos clubes de Santiago, sin duda, es porque han obtenido muchos títulos. Y hay de alguna manera Mm. esa búsqueda por sentirme ganador Mm. que tiene el ser humano. Sí. Yo me voy donde está mejor la cosa. Mm. O sea, si la selección dorada de Chile empieza a ganar todos los partidos, se llena el estadio. Cuando ya Sí. viene la selección de Gareca, no va nadie. Ya nadie quiere ver a la selección. Mm. No, porque no me da vergüenza la selección de Gareca. No quiero ir al estadio. Si vamos a perder, perdemos con todo. Entonces yo digo, a veces el cariño es la buena nomás, Claro. de esos equipos grandes. Mm. Y en Deportes Concepción
no ha levantado una copa en primera división. Entonces creo que vale mucho más. Vale Exacto. mucho, mucho más, a mi modo de ver. Exacto. Porque no depende de un triunfo. Hay algo más profundo de eso. Mucho más profundo. O sea, el verdadero amor. No por conveniencia. Mm. Entramos en varios conceptos Sí, ahí, sí, ¿cierto? De la vida misma. sí. Pero Y lo dejo ahí. sí, Qué valioso es un equipo que no está lleno de copas mm, y que no es eso lo que impulsa a quienes lo siguen. exacto, Mario. Y con eso, brevemente vamos a analizar eso. Que alguien lo puede ver como negativo, ¿eh? Que no tiene ni una Sí, copa. sí, Yo lo veo desde el punto del público no, tremendamente, o sea, emotivo, absolutamente. completamente. Y tocaste varias cosas relevantes, Mario, para destacar respecto a esto de nuestra sociedad actual, que obviamente es lo que nos compete también como otra mirada del fútbol. Eso es muy humano, de ir donde calienta el sol, por así decirlo. Mm, Y se ha ido perdiendo en la sociedad actual el arraigo. Y muchas tradiciones que existían en épocas pasadas hoy están desapareciendo. Y eh, uno puede explicar que el arraigo a los equipos capitalinos se mantiene porque es la capital, tiene triunfos, ¿cierto? Y la Pero cantidad de habitantes la cantidad también, de o sea, habitantes, todo un tema. todo ese tema. Pero ciudades fuera de la capital, uno ve los equipos ya han perdido mucho arraigo. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad globalizada, Mm, que ya no tenemos el acceso a la identificación en el aspecto local solamente, sino que tenemos un espacio global para explorar impresionante. De hecho, hoy por hoy hay gente aquí en Chile que es hincha del Real Madrid, claro, del Barcelona, sí, de cualquier, el Manchester City, del PSG. sí, Eso en otra época, debido a la globalización, sí, se ha dado. Y en otras épocas nunca ni íbamos a pensar eso. O sea, nosotros seguíamos, bueno, los que estaban en esa época, al Matador, a claro. Zamorano, pero tampoco nos identificamos exactamente con los clubes en los que ellos ¿Dónde estaban, estaban? Claro, sino que los seguíamos a ellos en concreto. sí. Y aquí es tan relevante y es tan emotivo lo que genera Deportes Concepción, porque no es el triunfo lo que me hace ser del Concept, Mm, no es la utilidad, porque hoy por hoy las cosas y la relación con las personas incluso las jugamos de la utilidad, Mario. O sea, ¿qué me puede dar la adherencia a cierto club? sí. ¿Qué me puede dar tener cierto amigo? ¿Qué puedo ganar? Mm, Así nos relacionamos. Y también, por ejemplo, la relación con la naturaleza ha sido muy agresiva. O sea, buscamos rédito en la naturaleza en lugar de contemplarla, buscamos explotarla. así es. Pero, No hay mucho, mucho para pero hablar de aquí en eso. el Conce, que es tan relevante, como señalaste tú, Mario, que no son los triunfos, no es la utilidad, sino es la trascendencia. Mm, Es decir, se mantiene un legado, se mantiene un sentimiento de identificación y se mantiene ese amor, porque el amor no piensa en lo propio, el amor no está centrado en lo que el otro te puede dar, mm. sino en la apertura a lo que esa persona, en este caso al club, me representa. Y es súper emotivo que Deportes Concepción, no teniendo título, la gente lo ame, se sienta orgullosa Mm. y que en las buenas y en las malas se mantenga con el club. Y que es tan importante, como lo señaló Fernando Díaz, para los jugadores y también para toda la ciudad que se moviliza con el Conce. Vamos entonces, Martín. Y el otro fragmento que vamos ¿Ok? a indicar que nos dice varias cosas relevantes. Entonces teníamos que cerrar esos espacios y justamente atacar por los sectores donde no, había menos jugadores, que era por los costados. Y los buenos momentos de nuestro extremo, de nuestro volante, sumado a las transiciones rápidas que está teniendo el equipo, hicieron que a la larga justificáramos el triunfo. Le quería pedir una reflexión a partir de que cuando usted lo llama Deportes Concepción, el momento era crítico, era caótico. Y hoy le terminan haciendo goles a la Católica. Sí, bueno, son situaciones. El ole a la Católica, digamos, a nosotros, de cualquier equipo, no me gusta porque me pongo en el caso del otro equipo que está perdiendo. Pero bueno, es parte del juego y es una manera de la gente expresar su alegría, quizás más que burlarse del rival, porque eso no es. A ver, claro,
todos veíamos a Concepción en un momento dado era el candidato uno para bajar. Había ciertos comportamientos futbolísticos que no estaban a la altura. Eso es parte de todo, de los jugadores, de los técnicos, no es alguien especial, pasó eso. Entonces, en ese momento los planteles están con una muy baja autoestima, con rivalidades, siempre existe, y de repente ven como un foco de ayuda o salvación a veces, a algún técnico, como en este caso yo, con experiencia. Me parece que por ahí va el tema, ¿no? La situación, el club invirtió también, son situaciones que los jugadores van analizando ya. Aquí nos quieren ayudar, vamos adelante, cambiamos ciertas cosas, cambiamos ciertas actitudes, ciertos comportamientos y nos enfocamos en algo que era Vox Populi. No se necesitaba ser un entrenador para decir que había que mejorar la parte defensiva porque había muchos goles en contra, que había que buscar que las transiciones fueran más rápidas, porque eso se veía, que el equipo de repente tenía volumen ofensivo, pero perdía la pelota y le entraban por todos lados, eso lo vieron todos. Y fundamentalmente recuperar jugadores, porque los jugadores que habían tenido una mala primera rueda estaban ávidos de mejorar y volver a tener en algún momento un rendimiento que es más normal, como lo que están haciendo ahora. Entonces, un cúmulo de situaciones. Insisto también con la ayuda de la gente, porque desde que estoy acá no he escuchado, como en algunas otras partes, cuando el equipo está peleando abajo, que el hincha de tu equipo te molesta y te achata más a los jugadores. Aquí ha sido al revés. Entonces, hay un montón de situaciones que se fueron dando para tener un comportamiento futbolístico que buscábamos en algunos aspectos al principio, que era el aspecto defensivo y las transiciones, lo primero que uno busca. Después ya tenemos volumen ofensivo, entonces se va haciendo un equipo cada vez más competitivo, que es lo que buscamos. Después, ahora es mantener. Ya. Bueno, ya entramos en la cancha. Sí, varias cosas. Uno puede a lo mejor tener su opinión, que es lo que nosotros hacemos acá, analizar, y que lo que buscamos justamente ahora en este espacio, en este programa, es cómo está jugando Deportes Concepción y cuáles son las claves, qué ha mejorado para que tenga este cambio tan drástico de resultados. Y qué mejor que escucharlo de la boca del propio técnico. A nosotros solo nos queda verificarlo si efectivamente ha ocurrido así dentro del terreno de juego y que dice cosas que se han notado. Sí. Que es un orden defensivo, sí. que él habla de las transiciones, por eso que lo que acabo de decir como introducción, unos minutos antes, que es importante hablar de fútbol, porque si no, o sea, queremos relacionarnos con el técnico, queremos ser el puente, quienes estamos en las comunicaciones, entre el hincha Exacto. y el técnico. Entonces, quienes están ahí de puente tienen que entender al hincha que necesita información, buena información de calidad, y también entender lo que está hablando el técnico. Cuando habla de transición, quiere decir que cuando Deportes Concepción atacaba, antes que llegara él, perdía el balón, y lo dijo, le entraban por todos lados. Es decir, esa es una transición de atacar, paso a defender. ¿Defiendo bien o defiendo mal en ese momento? Defendía mal. Y le pasaba a Deportes Concepción que le hacía muchos goles en ese momento. Entonces, a partir de ese orden, lo otro que habló, que tiene apuntado también Martín, que tiene que ver con mejorar el rendimiento de algunos jugadores o de darle la oportunidad a algunos jugadores. Y eso, sumado a la experiencia que él dice que tiene en manejar grupos, es un técnico ya de una amplia trayectoria en Chile y que transmite también respeto hacia los jugadores. Y por lo tanto, lo que él diga va a ser recibido de una manera a lo mejor como con más ganas de seguir esa instrucción que si lo hace un técnico más novel, que está recién iniciándose, o que a lo mejor no es claro en la información,
a lo mejor es mucha información, porque algunos técnicos, sobre todo los más jóvenes, tienden a veces, cometen el error de entregar mucha información y él ya sabe que lo justo y preciso para el jugador, independiente que haya cada jugador es distinto, que hay que explorar también al plantel, pero creo que eso calza perfectamente. ¿Y por qué calzará perfectamente? Sobre todo de dar instrucciones simples, si así le gusta a los jugadores tradicionalmente se ha escuchado, porque la mayor parte del plantel de Deportes Concepción son jugadores de una amplia trayectoria, de una Sí. gran cantidad de años algunos, comparando con los más jóvenes, y que por lo tanto esos son los que llevan el equipo. Si el equipo, el promedio de edad de Deportes Concepción no es bajo. No. Entonces se necesita ir a los referentes, los que van a empujar este momento complicado para sacarlo adelante. Entonces ahí están las claves de Fernando Díaz, que lo dice y lo podemos y lo hemos demostrado que es así. Sí. Ha mejorado en lo defensivo, ha encontrado jugadores, ha elevado rendimientos y él se ha mantenido tranquilo, con experiencia, sabiendo que va a sacar a Deportes Concepción de este momento. Bueno, con respecto a Fernando Díaz, Mario, él tiene una página web. ¿Ya? De hecho, lo comentamos en la radio. Sí. Previo a su arribo a Deportes Concepción, cómo jugaba Fernando Díaz, cuál era su estilo de juego, y como su aspecto relevante está el orden, que lo señalaba, el circuito colectivo, transiciones rápidas y volumen defensivo y ofensivo. Ok. Y, por otro lado, señalaba, a raíz de eso, variantes para atacar, actitud para crear duelos en los costados de la cancha, movimientos ensayados de creación de espacios para que el jugador tenga opciones. Y, además, muy importante, agresividad y ordenamiento en la línea defensiva. Y todo eso, de acuerdo con su criterio, crea un equipo con intensidad y técnica. Ok. Creo que algunas cosas de esas uno nota. Sí. Se refuerza el tema defensivo, con volumen defensivo, evitar los espacios al rival, Sí. fuerte por banda, ¿sí? Y creo que de alguna manera tiene bastante sintonía con lo que uno ha visto de Deportes Concepción. Ahora, entrando en materia, Martín, ¿qué cosas han sido relevantes junto con lo que decíamos? Por ejemplo, la pareja de centrales, Sí. Araya como arquero, la instalación de Dylan Varas en lo defensivo y de Cáceres, que es un jugador que fue muy importante en las campañas de segunda división y de primera B para el cuadro lila, y sobre todo por la capacidad ofensiva que tenía. Sí. Y siempre el déficit que tenía, uno decía, no, es que Cáceres defensivamente no es bueno. Obvio, si está atacando permanentemente, el desgaste que tiene no es menor y por lo tanto requiere en su momento el soporte del resto del equipo, del colectivo, para poder suplir Sí. los momentos en que su espalda es atacada o que él mismo es atacado por dos rivales cuando doblan ataque, o como le ocurrió con la UDEC, que triplicaba el ataque Sí. por el sector Sí. derecho de la defensa de Cáceres, el cuadro del Campanil, y por lo tanto ahí sí que necesita ayuda y se va a ver mal un jugador cuando está solo. Por supuesto, es sobrepasado, desbordado, porque es Exacto. imposible que un jugador pueda contrarrestar el trabajo de dos o tres rivales por su zona. Dicho esto, en la mejora de los jugadores, ya decía, los centrales con carácter, ambos, Sí. de ir a buscar a los centrodelanteros, han anulado a centrodelanteros importantes. Sí. En la misma conferencia que estábamos viendo, enfrentó a San Pedri. San Pedri, Thiago Vecino, de Waterman. o sea, centrodelanteros que Sí. no son fáciles. Gonzalo Sosa de Limache, que tampoco Gonzalo es fácil. Sosa de Limache, exactamente, de envergadura, de experiencia, con gol. Justo O sea, Yanni, que también se venía a esa zona, del también. centro. Entonces, permanentemente han sido exigidos y en general han sido los que han sostenido, porque lo decíamos también en muchos análisis, que el proceso defensivo va a buscar que a lo mejor en los bloques anteriores, líneas anteriores de la delantera y del medio campo logren cortar
el proceso ofensivo Sí. del rival, recuperar el balón. Y a partir de eso, ojalá que los defensas prácticamente sean espectadores y liberar la pasada de los laterales para atacar. Pero no ha ocurrido. Deportes Concepción muchas veces, Mm, lo dijo también Fernando Díaz, el rival también juega, decía, y que también le genera complicaciones. A partir de eso, la figura de los centrales de Araya y también mm, algo de falta de eficacia de los rivales para convertirles sí, en general. En general. Creo que son los factores que le han permitido en lo defensivo mantenerse sólido sí. y hacia arriba ha encontrado jugadores que muchas veces con su calidad individual, particularmente por los extremos, han logrado Mm, hacer daño con pocos recursos. O sea, no necesita a lo mejor sí, ese sí. cuatro jugadores por derecha para poder ganar la Mm, banda. No basta con uno a veces. Ni hablar por el lado izquierdo con Ethan Espinosa, que no solo va y va a desbordar, sino que también va a terminar jugadas mm, y tiene el balón también en los momentos en que Deportes Concepción lo recupera la transición, se puede asistir hacia él y él no pierde balones. mm, Y eso ayuda mucho mm, de un equipo que pasa más tiempo defendiéndose, porque en la realidad de Deportes Concepción, dicho sea de paso, no es que pasa más. Si alguien, ¿cómo juega el Conce? Yo no lo he visto. Y ha ganado todos los partidos. O sea, ataca todo el partido. Tiene un alto porcentaje de posesión de balón en el área rival, con muchos pases efectivos. No, no es así. No es así. ¿Es protagonista? ¿Por eso ha ganado todos los partidos? No es protagonista. No es protagonista. O sea, cede la iniciativa al rival sí. la mayor parte de las veces. Cuando lo tiene, lo trata de administrar de la mejor manera posible. Ha sido tremendamente efectivo en algunos partidos con muy pocas opciones de gol, las convierte, Mm. pasando con volantes que han ido mejorando Sí. en su actuación, como Sandoval, Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez, particularmente Enrique, que siempre está Sí. disponible, y que obviamente todo eso, Mm, sumado al buen trabajo del centro delantero de la Ribey, siempre, siempre disponible, le ha permitido obtener buenos resultados. Pero eso es para no confundirse. exacto. El rival juega y hemos demostrado que ha estado ahí muchas veces complicado por momentos Deportes Concepción. Ujú, ujú. Y algo importante para destacar, Mario, Fernando Díaz lo dijo más adelante que el hincha espera que el jugador del Conce moje la camiseta. ¿Mm? Y él habló de recuperar jugadores que habían tenido una primera rueda con poco protagonismo, por así decirlo. Sí. Y que eran resistidos también por un sector no menor de la colectividad del Conce. Por ejemplo, Mario Sandoval, ¿Mm? incluso hasta los centrales en algún momento, y Cavaleri. Cavaleri era muy resistido con otros entrenadores, pero también ha Ha aportado, pero mejorado. todavía Sí, sigue siendo resistido. sí, sí, sigue siendo, pero ha mejorado su performance Para respecto. Fernando Díaz, yo creo que para la gente todavía no nos Claro, convence. Y yo creo que también hay algo de eso porque ha desaparecido Aldrijara, sí. que aportó mucho más que lo que hizo Cavaleri y prácticamente no ha jugado Mm, con Fernando Díaz. Y por lo tanto eso también hace todavía que no se convenza de que, para claro. el público me refiero, para el hincha, de que Cavalieri tiene que ser, no es titular, no va a ser titular lo más probable, pero sí va a ser una primera alternativa. Mm, mm, Pero para Fernando Díaz cumple, porque lo claro. analizamos en algunos partidos, los movimientos que él hace que generan confusión en el equipo rival, y me refiero particularmente a jugar desde el lado derecho cuando fue titular, pero cruzando la cancha, jugando libre, Mm, acercándose al centro delantero, haciendo goles por el centro, sí. enviando centro, incluso cambiándose al lado izquierdo. Es decir, generar una cantidad de movimientos que tienden Mm, siempre a desorganizar a las defensas rivales. Lo que pasaba, y nosotros lo analizábamos, es que dejaba descubierta a la hora de defender sí. el sector derecho y que le trajo también algunas complicaciones a Deportes Concepción. Pero claramente, Martín, como tú dices, mucho jugador
resistido, que ha mejorado Sí, su rendimiento y a partir de eso se ven los mejores resultados. sí. Y eso pasa por el entrenador. Lo analizamos en otro episodio, ¿Mm? que difi- es difícil de explicar cómo un jugador puede mejorar tanto su rendimiento cuando analizamos este mismo entre uno y otro entrenador. Sí, O sea, cómo Ethan Espinosa, de haber perdido la titularidad en la fecha 4 y en algunos partidos con Lema ni siquiera citado, hoy por hoy me parece que la pieza más importante en lo ofensivo, una de las piezas más importantes, como Sandoval también se ha ido afirmando y como otros jugadores, como los que señalamos, han mejorado su rendimiento. Creo que eso también va por el entrenador, no necesariamente por el jugador, como lo hemos señalado en otros capítulos. sí, a propósito de lo que dice Martín, porque no hemos analizado tampoco en detalle los técnicos anteriores de Deportes Concepción, Claro, claro. pero más allá del funcionamiento que uno pudo ver en la primera etapa con Patricio Almendra, Mm, ujú. donde hay números que Sí. algunos llaman la atención, sobre todo en el protagonismo que tiene en los partidos, Mm, más que Fernando Díaz, sí, pero ¿cómo se puede llegar de un técnico? Yo creo que lo más malo que hizo Almendra es haber permitido la llegada de Lema, porque fue un absoluto retroceso con Lema, o sea, peor que con Almendra, sin duda. Pero digo, ¿cómo fue tan mala la percepción que le sí. quedó a la dirección deportiva, Mm, al gerente deportivo, de darse cuenta de, o sea, hasta Lema es mejor que Almendra? O sea, Almendra es, mm, si lo analizamos así, lo peor que le puede haber pasado a Deportes Concepción es la primera división. No siéndolo para mí, mm, porque creo que Lema es el problema, pero, o sea, el gerente deportivo no leyó pésimo el sí, momento de Deportes Concepción para tomar esa decisión, porque él es el responsable, independiente que con más personas, pero hay una persona que, o sea, si empieza a equivocarse Fernando Díaz, le vamos a echar la culpa a Reynoso, le vamos a echar la mm, culpa al kinesiólogo, le vamos a echar la culpa al ayudante, al preparador físico, al preparador de arquero, no, pues si hay un jefe. mm, Entonces, creo que eso fue sí, terrible. sí, Entonces, con Fernando Díaz empezaron a aparecer jugadores que estaban jugando en algún momento. Si Cáceres era titular, los dos centrales eran sí. titular, eh, Sandoval era Sandoval. titular, o si no, estaba ahí Ujú, permanentemente. Ethan Espinosa, Aldrijar eran titulares, la Ribey siempre fue titular. sí, Entonces, grandes cambios en cuanto a los jugadores en cancha no hay. sí, eso Pero sí, vuelvo otra vez a lo mismo, que exacto. le da el mensaje a quienes hablan de fútbol. No tiene que ver solo con los nombres, tiene que ver con un funcionamiento. Mm, O sea, hoy día hacemos esto, bien claro. Esto es. Y yo lo notaba sobre todo cuando en los primeros partidos de no arriesgar nada atrás, sí. de no lanzar, anda y el balón sale de acá, incluso hasta los laterales. Mm. Me acuerdo haber analizado en Contra algún Limache, momento, claro, ese partido fue un patrón constante. Norman, por lo general, Norman y Grillo lanzando. lanzando, el lateral me acuerdo de Ilan Varas, Sí, que sí, él sí, quería sí. jugar hacia atrás para dar la vuelta porque Mm, estaba cerrado el pasillo y lo obliga adelante, para adelante. Entonces, cuando los jugadores tienen una instrucción clara de lo que hacer, sí. la siguen y la obedecen, y resulta, porque sale un gol de ese lateral hacia adelante. Mm, Después va el técnico y se valida, le dice, viste, no juegues para atrás. Entonces, mm, obviamente, todo eso ayuda, sí, va sumando para encontrar mejores resultados. Pero exacto. creo que la confusión de instrucciones Yo creo que eso es. es lo Eso es. que hace que muchos jugadores no rindieran. Eso es. Sí. Y a lo mejor hasta Valencia, y a lo mejor varios más, porque yo insisto que la responsabilidad es del técnico. Tiene que vivir Mm, permanentemente para lo que es ser entrenador de fútbol. No que el entrenador sale campeón, no mm, que él ganó y que va a hacer un claro, mejor contrato y va a ser claro. entrenador de la selección chilena. No, creo que, en mi convicción, el entrenador está para Ujú, encontrar la mejor versión del equipo mm, a partir
de la mejor versión de cada jugador. De a eso tiene que llegar y para eso tiene que generar tareas de entrenamiento para encontrar ese mejor funcionamiento en general e individual. Y creo que Fernando Díaz, por lo visto, Sí, de alguna sí, manera sí, lo va encontrando porque hay claridad. sí. Ah, pero es que a mí me gusta que jueguen de otra manera esos. Mm, Tema para mm, otra cosa. mm, Pero lo importante es que el técnico y los jugadores la tengan clara. Después que resulte, después que ganen, empaten o pierdan, es parte del juego, parte de que se enfrenta también a un rival y de varios factores que influyen a partir mm, de la incertidumbre que genera el caos permanente del fútbol, sí. porque hay una lucha permanente por espacios, por lugares, con rivales, oposición, por eso es el fútbol. Entonces, nadie tiene tampoco asegurado el triunfo partido tras Mm, partido, por más que quiera. ujú, Entonces, creo que ahí es sí. un punto relevante de lo que ha sido la campaña de Fernando Díaz desde que llegó Ujú, para explicarnos esto. así es. Ahora, Martín, a veces nosotros damos muchas vueltas también en este tema e insistimos en que el hincha puede tener una opinión, pero el hincha puede decir, ¿sabe qué? Lo que ustedes están diciendo ya me parece, pero a mí lo único que me interesa es que gane. Una mirada. A mí casi no me interesa si gana o pierda. Yo quiero el Conce. Mm, Como le vaya, yo voy a estar ahí. mm. Y yo creo que se compone, De la diversidad. ¿cierto? Sí, En Deportes Concepción, mucho de esto. sí. Mucho de esto. No, yo quiero ir para hablar mal de lo que sea. Me voy a desahogar al estadio. También puede ser. Pero creemos también que hay mucha gente que quiere saber de fútbol Sí, sí, sí. y que quiere opinar con un poquito más de conocimiento. Mm, Y ese es el granito de ujú, arena que, insisto, nosotros queremos dar. exacto. Ahora, hay algo que yo creo que todavía está pendiente en Deportes Concepción y que esta administración que hay actualmente por la sociedad anónima, es que no lo veo con claridad, no Mm, sé si está, por lo menos en los planos, como diría alguien, están por claro, construir el edificio, pero están los planos, claro. no sé si estarán los planos, porque el edificio no he visto que se haya levantado un cimiento Mm, para poder ver cómo juega Deportes Concepción en la cancha. ¿Cómo es? Si yo le mm, pregunto al sí, hincha de Deportes Concepción, o sea, uno sabe cómo juega la Católica. sí. Pase, 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 Y lo pase. dijo Fernando Díaz en la conferencia. Históricamente incluso. Exacto. ¿Cómo juega el Barcelona? De una manera. El Real Madrid, distinto. Boca, River. Boca, River, absolutamente distinto. ¿Cómo juega el concepto? O sea, un equipo grande, ¿cierto? Sí. Como se dice, como ellos dicen, ya, pues, ¿cómo juega un equipo grande? Protagonista del partido, Mm, con el balón, mayor parte del tiempo, más allá que pueda a veces en algún partido no darse, producto que se juega contra el rival, pero tiene que haber un modelo de juego, una forma, que haya una marca, un estilo. sí. Voy a ver al Conce, invito a un amigo, vamos a ver al Conce, te vas a encontrar con esto, un equipo así, un equipo así, aguerrido, no sé, fuerza, garra y corazón, no tengo idea, no, no, no tengo esa labor, no tengo esa asignación de quien le habla, decir cómo es el modelo de Deportes Concepción, pero yo espero que se haga eso, Sí. porque este público se lo merece, y eso que tiene que ser buscando el éxito deportivo Mm, y depurar la idea. Todas las ideas en el fútbol son buenas. Ahora, si uno empieza a analizar y dice cómo los equipos salen campeones, la mayoría siendo protagonistas. No hay otra. No hay. No, es que hay algunos que han cedido la iniciativa y han salido campeones. Sí, pero son los menos. Son los menos. Entonces creo que este modelo de juego, que es como se plantea el equipo, partido de local, de visita, no la veo muchas veces en mm, deporte. O sea, no lo he visto, mm, como digo. No sé si estará en los planos, no lo he visto. Entonces también ese es un claro. tema que el hincha debe exigir, Mm, sí, 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 sí. pero vuelvo a traer lo mismo. Ah, pero es que yo nunca me había pensado en eso. Yo pensé que da lo mismo. O sea, el técnico pone la forma de jugar, no, po. Pero si hay equipos que no puede llegar cualquier técnico. Al Barcelona no llega cualquier técnico, porque tiene que adaptarse. Y hay técnicos que dicen, no, yo juego de una manera, yo no me voy a adaptar. O sea, muchas veces se habló de que fuera Bielsa al Barcelona.
Sobre todo cuando estaban en el Atlético de Bilbao. Y Bielsa jamás iba a ir al Barcelona. Porque él tiene una forma de ser que es Obvio. totalmente distinta con la metodología y el modelo del Barcelona. Claro. Es imposible. Entonces, a eso hay que llegar. Entonces, si hubiese tenido un modelo de juego, no llega nunca al lema. Si tiene un modelo de juego, no es el mismo de Fernando Díaz con Patricio Almendra, ni con Suárez, ni con Lovrincevich. Son distintos todos. Entonces, van a depender del técnico turno. Es que además se contratan jugadores para ese modelo. Si todo tiene coherencia. Y ahí es más fácil hacer los ajustes Mm, Sí, en un momento de crisis. sí, sí, sí. Pero en el momento de crisis que tenía Deportes Concepción, ¿por qué equivocó el camino? ¿Por qué llegó Lema? Porque no saben para dónde van. Ujú. No hay una estructura, no Exacto, hay un orden. exacto. Y ese es el problema. Mm, De este edificio que tenemos, no sé, se nos descompuso la puerta. Ah, ya cambiamos la puerta. Pero está la estructura. mm, Se nos rompieron 2 ventanales. Ya, vamos a cambiar los ventanales. Vamos a traer ventanales mejores. Cambiamos jugadores. 2, listo, 2. mm, No todos. mm. Entonces, qué importante para un equipo grande Sí, tener sí, sí, este sí. tipo de convicciones. Pero insisto, ¿cómo lo va a ver el hincha y la gente del club social si no saben de fútbol? Porque vivieron igual que yo, porque la mayoría tienen la edad mía. Igual que yo. Nadie nos enseñó fútbol. Mm. Pero nos encanta esto. Y creemos todos que sabemos fútbol. Pero cuando empezamos a explorar nos damos cuenta que estamos lejos. Así es, Mario. Y para complementar tu análisis, porque lo que dijiste aquí es tan relevante, obviamente afirma lo que dice Fernando Díaz, y esto no pasa solamente en el fútbol, pues, Mario. Esto es, esta situación de las crisis y cómo se enfrentan es algo que nos atraviesa como sociedad. Como señalamos en otros episodios, hay estructuras más globales que después se insertan en el fútbol. Hicimos, por ejemplo, una serie mundial para que también puedan visitarla y vimos cómo el fenómeno migratorio finalmente termina componiendo los modelos de juego, por ejemplo, de Francia. ¿Mm? Y mediante esto Francia sale campeón o compite a gran nivel. Como la incrustación de jugadores que vienen por esos procesos migratorios que son eh, culturales y sociales, también se potencia la estructura de España con Lamine Yamal, Nico Williams, por ejemplo. Y aquí hay algo que como sociedad pasa, que se debe a la globalización que estamos enfrentando. Como señalé anteriormente, la vida en el siglo XX transcurría en el ámbito de lo local, Mario. O sea, por eso había tanto arraigo, o un arraigo importante con los clubes locales, porque la vida no tenía una gran cantidad de discursos como la globalización para poder adherirse. ¿Mm? Pero hoy hay una gran cantidad de discursos que proliferan y constantemente se van renovando. Y recordaba una entrevista que dio Joaquín Montesino, porque tú dijiste que está compuesto de Deportes Concepción de jugadores grandes. Sí, Montesinos, Enríquez, los centrales, o sea, jugadores con cientos de partidos en primera división. así es. Y él dijo, hace tiempo que no me tocaba un entrenador que me hablaba en lo simple. Siempre nos hablaban del cuadrado y de muchas cosas tácticas que me parece que en un contexto de crisis más confunden que ayudan. Y Fernando Díaz dice, a veces en los contextos de crisis recurren a alguien como yo para dar orden. Y hoy por hoy hay una crisis de identidad, Mario. O sea, nosotros cuesta poder identificarnos con algo Sí. y que eso perdure. Por eso destaco tanto lo que genera Deportes Concepción, ese sentimiento de pertenencia que ha perdurado por 60 años. Y en este caso cuesta adherirse. Sigmund Bauman señala de que debido a esa renovación, a ese exceso de información en algún momento, ¿Mm? cuesta poder identificarse y tener un fundamento sólido. Es una sociedad líquida porque constantemente va fluyendo, fluyendo, fluyendo. Hacia donde se lo mueven. Exacto, Claro. exacto. Hasta donde Sí, aquellos que llevan la batuta me así es. dicen. Sí. Pero aquí, para salir de una crisis que señalaba él, es importante un fundamento sólido. Alguien que me dé una orientación, que me diga con claridad cómo tengo que resolver este asunto. Me parece que Fernando Díaz
debido a que es un entrenador con experiencia, que también tiene un paradigma de épocas pasadas. ¿Mm? Él explica las cosas en simple y eso permite que el jugador tenga algo en que arraigarse, algo en que fundamentarse para poder generar una resolución de esta crisis. Y así lo ha hecho, al menos lo ha mostrado muy bien Fernando Díaz, lo hemos mencionado y abordado respecto a lo que ha hecho en la cancha. Y eso es súper importante, Mario, porque ahí vemos cómo las estructuras que forman parte de nuestra sociedad, también el fútbol nos ayuda a explicar y es una corroboración de muchos estudios sociales y culturales que se hacen. En este caso, Deportes Concepción, con la figura de Fernando Díaz. Y por eso es tan importante el modelo institucional del club, Sí, porque si no vamos a estar constantemente en incertidumbre. La certidumbre, la seguridad va a depender del técnico de turno. así es, Y el Conce no se merece eso. así es. No se merece que Lorenzevic me ayude a salir de la crisis, pero después que venga otro y la cosa no mejore, que venga Lema y Empeore. empeore, y que venga ahora Fernando Díaz de buena forma a mejorar, a dar seguridad, pero no sé. Creo que el Conce no se merece un futuro incierto, se merece seguridad, fundamentos claros y que le permitan identificarse dentro de la cancha claramente. Así es, Martín. Para cerrar solo con eso, el tema está que siempre, me estoy recordando porque probablemente de lo que estamos diciendo, la respuesta de la dirección de la gerencia deportiva va a decir, no, es que siempre nosotros quisimos a Fernando Díaz porque lo deslizaron. Sí, No, que siempre sí. pensamos en Lema. No, no, Mm, es que nosotros hicimos con Patricio Almendra porque era un técnico institucional. Pero al sí. final suenan como excusas, Mm, porque o sea, Patricio Almendra, hasta donde yo sé, no está trabajando en el club. No no. sigue siendo un entrenador institucional. Entonces, Lema lo habían traído para sacar a Deportes Concepción de la crisis. Y nunca se habló de que, no, que había otro técnico. Y ahora Sí. que llega Fernando Díaz, se dice eso, de que era el técnico que siempre quisiera, un poco menos. Entonces, un poco creo yo que justificarse a partir Sí. de los hechos consumados es lo que generalmente tienden a hacer el Mm, gerente deportivo. Bueno, allá él con esa forma mm, de exponer las situaciones, creo que es más fácil decir me equivoqué mm, y se acabó, y no dejar ahí de demostrar esto de que yo nunca me equivoco, que en el fondo claro, tuve que hacer claro. esto, traje a Lema o trajimos o nos quedamos con Almendra o lo que sea, porque justo Fernando Díaz tenía un contrato Sí. en Medio Oriente. O sea, mejor ni decirlo. O sea, Mm, porque si no traigan a Lema, sí. no traigan, no dejen a Patricio Almendra, busquen el que tiene que ser, en el fondo, para que no ocurran este tipo de situaciones. Exacto. Dicho esto, Martín, dentro de todas las cosas positivas que nosotros hemos visto, Mm, hay algún aspecto que me deja dando vuelta, porque dentro de todo lo bueno, dentro de todo lo bueno, es imposible un verdadero análisis serio de decir que está todo bien, porque mismo Fernando Díaz dice que hay sí. cosas que corregir. Nosotros vimos cosas que corregir. Los analizamos, los comentamos, a lo mejor no redundamos, pero así lo expusimos Mm, de manera clara. Tiene que resolver quién ayuda por el sector izquierdo a Dylan Varas, porque Ethan Espinosa no tiene la convicción que pondrá otro volante, que cambiará el modelo, el sistema, la forma, el comportamiento táctico de alguien para que pueda mm, ayudar en esa zona, pero hemos visto que también sí. Dylan Varas, con lo bien que lo ha hecho, ha sido desbordado varias veces, que por el sector derecho también en algún momento Cáceres lo viene haciendo bien, pero también ha sido superado. Los mediocampistas tienden a veces a dejar accionar mucho a los rivales y por eso que la posesión de balón de Deportes Sí. Concepción es inferior en todos los partidos de Fernando Díaz, En todos. ¿sí? Incluso frente a Limache. Incluso contra Limache, lo que habla por el otro lado para explicar las estadísticas o las métricas, lo que sea, Ujú, que ha aprovechado bien lo poco que tiene el balón. sí. Sí, esa es la explicación. Pero quiere decir que le cede la iniciativa. Cuando yo al rival le doy 60% de posesión de balón, Mm, arriesgo que el mm, 60% de ese tiempo que ellos tienen
mayor es la probabilidad, Sí. porque tienen el balón, Sí, de sí. que me puedan hacer goles. Ahora, si yo confío en que yo les cedo la iniciativa porque estoy tan sólido que no me van a hacer ningún gol, bueno, es lo que ha ocurrido. Pero los equipos rivales han estado cerca. Y analizando, yo no creo que hay tanta diferencia entre el Grillo de ahora con el Norman Rodríguez de ahora que de los primeros partidos. No, 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 no. Entonces, esto de la mirada selectiva, Mm, que se usa mucho en psicología, que uno se pone filtro, entonces uno ve lo Sí. que quiere mirar y como quiere mirarlo, no nos genera también una, una inundación de, o nublarnos de decir, está todo bien porque ganó. Mm, Ese es el peligro que yo veo. Sí. Puede ser un peligro, una Mm, amenaza de que ahora Grillo está jugando bien con Norman Rodríguez. Sí, pero ¿y si la U de Conce Waterman, que ganó varios, forzado, pero le ganó varios los centrales, hubiese convertido un gol? Como ocurrió en el partido de ida, donde gana la UDEC Sí. 2-1. Y Waterman logra filtrarse entre los dos centrales. Mm, Y el resto jugaron todo muy bien, porque ¿qué es jugar bien? Es dar respuesta cuando, por ejemplo, mi equipo está defendiendo a lo que propone el rival cuando tiene el balón. Y el jugador San Pedri tiene el balón, ¿cómo responde mi jugador Grillo? Ah, le ganó el duelo, jugó bien entonces. ¿Cuántas jugadas? 3 buenas, una mala. Ya, hay una que no se hizo bien y eso era un peligro de gol que no terminó siendo gol. mm, Estoy dando un ejemplo. Con los delanteros para hablar de los jugadores que para mí han sido sobresalientes como los centrales. Pero mm, aún así, también han fallado. Y antes también fallaban. Pero el Conce ganaba. Mirada selectiva. Entonces ahora estamos bien. Y antes no estábamos bien. Antes no era bueno el Grillo ni... Entonces, como nosotros hemos hecho este análisis más detallado, ayuda a darse cuenta de que se siguen cometiendo errores. Sí. De la misma forma como se cometieron antes. Pero antes no eran goles. Ahora sí. Araya siempre tuvo buenas actuaciones, pero dio rebote en un partido Sí. y costó un gol. Entonces, Exacto. también logra darlo vuelta, pero a lo que voy, ojo con la mirada selectiva, que no sea el resultado lo que mande la evaluación individual de los Mm, jugadores. Porque Sandoval ha cometido, Enrique ha cometido un montón de errores, se ha equivocado en una enorme cantidad de pases. Que es su mayor virtud, inclusive. Exacto. Entonces, a eso vamos. Mm, El Ethan Espinosa es importante, pero también se ha equivocado. Pero le ha permitido el resultado todavía Sí. dar la impresión de que está todo bien. Entonces, ¿por qué ponemos esta Mm, alerta? No por ser pesimistas, ni porque... Para no caer en la autocomplacencia. Porque mm, toda la gente le va a decir, oh, está bien el Conce. Por pasaje han estado bien y han ganado el Sí. partido. Pero no siempre. Y la autocomplacencia, que lo leo mejor para no equivocarme, dice la Ujú. satisfacción desmedida por los triunfos obtenidos. Satisfacción desmedida. Es decir, valoro de, ah, ya estoy. Ya estamos. Ya muchachos, entremos nomás, ganamos. Que pase rápido nomás los 90 y tantos minutos y ya ganamos. Si ya estamos a otro nivel. Si ya no nos equivocamos en Mm, nada. Se están equivocando. Poquito más, poco menos, Menos, pero menos que los partidos con sí. Almendra y Lema, Sí. pero siguen habiendo errores. El rival se genera opciones. Es que eso es lo que pasa. Y como tienen más el balón, a veces más que el otro partido, Mm, Almendra tenía posiciones de balón superiores a Católica o Sí. Higgins jugando de Sí. visita. Sí. O sea, tenía más el balón. Lo que pasa es que producía poco con eso Mm, y lo poco que tenía el balón el rival le hacía goles. Claro. Entonces, es como lo inverso. Pero siempre ha ocurrido esto. ¿Y qué provoca la autocomplacencia? Que se frena la autoexigencia, que eso no puede bajar. Mm, Ahora, siendo honesto, pusimos una imagen en el partido con la UDEC
donde Grillo hasta el último minuto está encima de Waterman, como ejemplo. Minuto 95. Sí. Ya. Qué bien. Que no se pare la autoexigencia Mm. del técnico y los jugadores, ni que baje la intensidad competitiva, que bajó, como el mismo técnico lo dijo, en el primer tiempo ante la UDEC, Mm. bajó la intensidad, lo tuvo que volver a levantar al equipo para que en el segundo tiempo salieran de manera distinta y se notó, y también lo explicamos en detalle, con, por ejemplo, la ubicación dentro del terreno de juego y la intensidad particularmente de Sandoval, por ejemplo, El que fue ajuste de la importante. marca. El ajuste de la marca a una distancia más Mm. estrecha. Bueno, también Darle por provoca ahí. relajo Ujú. cuando el equipo, como Deportes Concepción, va ganando de las consideraciones tácticas que le dice el técnico. Ah, no, si vamos a ganar igual, entonces no tengo para qué ayudarle a mi compañero. Entonces, si me relajo, Ethan Espinosa en Mm. ayudar, Dylan va a ser sobrepasado, puede venir un centro y se complica. Lo mismo por el sector derecho. Si Montesino se relaja, no apoya a Cáceres, se puede complicar. Entonces, esto es muy importante para Deportes Concepción, porque sigo todavía valorando que siempre lo dijimos también, queda alguien, siempre está el que está en la puerta, el último que evita que el rival pueda entrar, que ha sido Araya y ha sido los centrales ya en la última, sobre todo Araya, en el último partido. Sí. Bueno, y esto de la autocomplacencia, de creer que lo estoy haciendo todo bien, puede generar en algún momento alguna derrota inesperada Mm. que pueda ocurrir, que es parte del juego. Mario, y respecto a eso, que es tan relevante lo que mencionaba, ese equilibrio, tú señalaste en el capítulo anterior, la inundación mental que sufrió la Ribey, por ¿Mm? ejemplo, eh, por lo general, como estamos educados y culturizados a paradigmas dualistas, es decir, jugamos bien, ganamos, está todo bien. Todo bien, exacto. Jugamos bien quizá, perdimos, o sea, quizás la sumatoria ¿Mm? hicimos más positivo que negativo, pero perdimos, que Porque puede no se ser, analiza, pues, Martín. Eso es, pues. ¿cierto? Claro. Y como estamos culturizados con ese patrón, vamos a pensar Sí. que esa derrota hace que todo esté mal. Y es muy importante, como seres humanos, no alienar la realidad, no tergiversarla. El psicólogo social y filósofo Erich Fromm decía que es muy humano tergiversar la realidad. O sea, dado que somos seres humanos, no tenemos la capacidad de poder ver la realidad completamente, siempre se nos escapa algún detalle. O sea, uno tiene una visión más completa que otro, quizás mucho más completa que otro, ¿Mm? pero nunca va a ser global ni total. Y él señalaba que tendemos a fragmentar la realidad, o sea, a estimarla de acuerdo a un concepto, de acuerdo a un aspecto. Mm. Y al sobreestimar ese aspecto, dejamos de ver la sombra y dejamos de valorar adecuadamente los otros aspectos. Y como tú señalaste, eso puede pasar. Ahora Sí, que el Conce ha ganado 4 partidos en casa, así es. que ya mira de lejos el descenso, está Mm. mirando más de cerca las competencias internacionales. Que no tergiverse la realidad y que Fernando Díaz, también como entrenador, tenga la humildad de tener un fundamento flexible, o sea, de poder adaptarse al rival, actualizar las instrucciones para que los jugadores lo entiendan y poder abordar adecuadamente los partidos. Se ve una mejoría, como lo señalamos, pero siempre hay que analizarlo más denso para poder llegar a conclusiones sólidas. Así es, Martín. Bueno, y justamente de lo mismo, cómo prevenimos la autocomplacencia con un liderazgo exigente, como tú lo señalabas, de que mantenga alta el nivel de concentración, orden, como le gusta a él, eso no puede bajar Mm. permanentemente. La rotación y la competencia interna es muy importante, ahí le cuesta, él es más de Sí, mantener los sí. jugadores que le ha dado resultado, Mm. pero eso también a veces trae algo negativo, Claro. y lo vimos con la Ribey. Mm. Sí, Lo vimos con Larry Bay, sí. porque se nos pasó por alto el pequeño gran detalle que hablamos de la expulsión, todos preocupados de la expulsión, que es injusta la expulsión, que es las dos amarillas, que todo lo que significa eso. Pero aparte también de lo que nosotros agregamos, Ujú. el hecho de que Larry Bay prácticamente juega partidos completos. Completo. O sea, en un partido salió en minuto 80, en otro casi el 90, Sí.
Y revisando archivos, me encontré, Martín, y tú también, tú tienes una memoria que Sí. no tienes para qué buscar archivos como yo, pero Primera vez 2025. hace un año, julio-agosto, Julio. 25 de julio. Deportes Concepción enfrenta a Recoleta por la primera vez, Sí. De visita, de visita con Suárez, con Suárez. ¿sí? 2 goles de penal de la Ribey y un gol de Josué Valle Para el 3 a para 2, el 3-2. en calidad de visita. Y una de las cosas que llamó la atención, que quedó en la retina, Sí. fue de que Suárez saca al minuto 70 a la Ribey. Y la Ribey da la impresión de que algo le dice a Suárez. Y esto ya venía pasando Sí. en muchos partidos en que Suárez sacaba a la Ribey al minuto 70. La Ribey tenía un año menos, mira lo que estoy diciendo, lo acabo de descubrir. El año pasado tenía un año menos la Ribey. Pero Suárez sabía que necesitaba que la Ribey estuviera bien y da la impresión de que en ese encontrón que tuvieron, Sí. que lo mostraron las imágenes de televisión en su momento, es producto que la Ribey le decía: yo puedo seguir jugando, déjame seguir jugando. Pero ahora nadie se preocupó de ese detalle, Mario, porque la Ribey está sí, jugando todo, exacto. con cancha tremendamente pesada y con un año más. Sí. Entonces, mientras se gane está todo bien. Mm. Y nadie empieza a hablar nada extraño. Y las cosas que hay que preocuparse de la autocrítica, que es Mm. fundamental la autocrítica, nadie lo está haciendo. Y tiene que tener autocrítica importante Fernando Díaz en este buen momento que está pasando Deportes Concepción, porque a lo mejor en este aspecto o en otros técnico-tácticos puede que haya algo que a la larga puede generar un inconveniente. Sí. Yo había puesto un ejemplo acá, Martín, a propósito de esto de la autocrítica, que no hay que olvidarse, el emperador y filósofo romano Marco Aurelio ganó un montón de batallas, hacía lo que quería en el mundo en esa época. Entonces, cada vez que ganaba una batalla, él se paseaba y todo el pueblo lo veneraba como un dios. Y él tenía un esclavo, un sirviente, que su única misión era que estuviera en esos momentos detrás de Marco Aurelio y le dijera: recuerda, eres solo un mortal. Recuerda, eres solo un mortal. ¿Para qué? Para que no ocurra esto del tema de decir: no, yo soy lo más grande, yo hago lo que quiero, y finalmente termina equivocando en las acciones y decisiones que tiene que ir tomando. Entonces, muy importante de que se analice la situación, porque no quiero generar ni instalar una polémica, porque nosotros no nos pasamos en eso, nosotros tratamos de analizar las cosas, dar algún contenido adicional a partir de eso, pero con Suárez tenía su discusión, Sí. pero acá no tiene discusión, pues, porque además tiene un familiar en el Sí. cuerpo técnico, no va a haber discusión. Y a lo mejor la Ribey va a hacer un poquito más de lo que él quiere. A lo mejor Fernando Díaz me va a decir: no, pues yo mando. O sea, la Ribey está ahí porque yo quiero, no porque sea el yerno de mi ayudante técnico. No influye eso para que juegue tantos partidos. Pero la cosa es que el hecho es que la Ribey salió desgarrado, porque está jugando más de que, por ejemplo, no lo hacía con Suárez. Digo yo, la gerencia deportiva, que sabe más que nosotros, que tiene más datos que nosotros, que tiene los GPS Obvio. y que viene analizando la campaña de Deportes Concepción en mayor profundidad que nosotros lo estamos haciendo con ese partido con Recoleta que nos acordamos, le habrá dicho el técnico: con Suárez tuvimos este tema. Era importante mantener a la Ribey con cierta cantidad de minutos. La Ribey se enojaba, ojo, se va a molestar porque no quiere salir, quiere jugar más minutos. Entonces, ahora se nos desgarró la Ribey. Sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esto ahora? Entonces, es un escenario que también, dentro de todo lo bueno, hay Mm. cosas que se pueden mejorar o que generaron algún inconveniente, porque todos dicen: fue inoperante la Universidad de Concepción porque con un jugador más no pudo ganar.
¿Y qué hubiese pasado si hubiesen dicho, la U de Conce con un jugador más lo dio vuelta, ganó 2-1 por la culpa de la Ribey o por la culpa de quienes lo mantienen dentro de la cancha muchos minutos en los partidos anteriores? En la cancha, las condiciones que está. Entonces, hablemos de fútbol. Esto es hablar de fútbol. Mm. O sea, hablamos de la cancha en detalle en los 4 episodios y ahora estamos profundizando en algún tema con opinión y con algunos datos. No es menor, para tener cuidado, Sí. como para no generar algún inconveniente en ese sentido, Martín, porque Mario Sandoval, dijo el técnico, me pidió cambio. Vuelvo otra vez a lo mismo. Mario Sandoval no tiene que pedir cambio. Mm. Tiene que, en el cuerpo técnico, asesorar y apoyar a Fernando Díaz para decirle, Mario Sandoval ya está listo. Hay que sacarlo antes. Hoy no vaya a pasar lo mismo, porque las lesiones, antiguamente se buscaba que un jugador lesionado se recuperara lo más rápido posible. Mm. Hoy en día se busca que no se lesione. Sí, Va en la la prevención. prevención. Sí. Y hay incluso alguna máquina, alguna tecnología que va como, dicen que no es tan exacto, pero algo ayuda para analizar justamente si la musculatura está ya propensa a un posible desgarro o algún problema muscular. ¿Por qué digo que no es precisa? Porque nadie puede decir ya, le quedan 30 minutos para que se desgarre. No, eso no es imposible saberlo, pero ayuda para saber que está ya cerca. Ahora, Mm. ¿cuánto? Un partido, 20 minutos, 10 minutos, eso no se sabe porque un esfuerzo de cada partido involucra recorridos que no se saben, intensidades que no se conocen. Y lo dijimos en el partido de la Ribey, que en el minuto 5 Sí. empezó a correr a lugares que no debía, que no son balones para él, son balones para Montesino y para Ita, no para él. Y él corrió balones de esos, recuperó balones de atrás, o sea, hizo mucho esfuerzo, más la carga de minutos que traía en la espalda, desemboca en que Mm. no puede estar. Y es importante porque es el titular. Ahora, para alguien puede decir, no, me da lo mismo el comentario porque para mí la Ribey no me gusta, la Ribey juega mal, la Ribey. Entonces, qué bueno que se haya desgarrado. O sea, ojalá nadie piense así, pero quiero entender que todos saben que no es positivo que se haya desgarrado un jugador. Y Sandoval, si pide cambio, es Mm. porque también está sintiendo algo. Sí. Y a lo mejor le puede pasar a Enrique, que también va a empezar a sentir algo. Mm. Son los jugadores que tienen más edad y que tienen más recorrido. Recuerda que Norman Rodríguez, Por cuando a jugar. Lema se le ocurrió que si jugara de lateral derecho, otro error también, hacer recorrido que no estaba acostumbrado, también se lesionó muscularmente. No sé si la lesión de Grillo ya no me acuerdo, pero hay que tener cuidado con eso. Sí. Mucho cuidado Mm. con el tema, porque un esguince de rodilla, tobillo es parte del juego, una lesión, Claro. una falta, está bien. Pero lo muscular también le compete al técnico poder manejar ese tipo de situaciones para evitarlas. Exacto, y me parece que en el último partido podría haber entrado antes Fernando Martínez, ¿Mm? considerando cómo había devenido el partido tras la expulsión de la Ribey, que el Conce estaba defendiendo más, y dado que para Fernando Díaz, Sandoval es un volante mixto Sí, y Fernando Martínez es un volante defensivo, o sea, podía cumplir mejor en el papel la función Fernando Martínez y sustituir antes a Sandoval, que tal vez en otro partido, pensando en otro partido, y eso es lo que Suárez tenía, que Suárez pensaba en el partido siguiente también. claro. Y puede ser es muy importante Sandoval. O sea, ese día se incrustó entre los centrales, que fue algo distinto que vimos respecto a otros partidos, que se da cuenta también de la mejoría, de que ahora no siempre vamos a regar, ahora podemos jugar también, y Sandoval viene. Sí, Y es tan relevante Sandoval en esa función también. claro. Entonces, quizá por hacer un desgaste defensivo, que lo puede hacer otro jugador que tiene disponible, quizás lo puede perder para un próximo partido, siendo una pieza fundamental también en este conce de Fernando Díaz. Y a propósito de lo mismo, como se habla mucho de esto de reinventarse en el éxito, bueno, han sido exitosos los partidos, yo hablo del éxito cuando se obtiene algo, un título, Mm. cuando se obtiene una clasificación a Copa Internacional, eso podemos decir que éxito, aunque para mí lo puro éxito es, podría decir que es obtener un título, pero en cuanto a la mejora, yo creo que a propósito de lo que estamos hablando, la alternancia también es una alternativa, me refiero Mm.
a que de alguna manera, en algún momento, por ejemplo, Montesino no tenga que hacer el recorrido completo, porque va a requerir también lo mismo que Itán Espinosa, que son los jugadores que de alguna manera le han permitido a Deportes Concepción Sí. ser fundamentales a la hora de hacer goles. Si uno analiza eso, se da cuenta que son protagonistas de los goles. Entonces, si ellos están con el permanente desgaste de seguir al lateral rival, va a ser complicado. Entonces, Mm. ¿de qué manera el equipo se ajusta? Así como hay una cantidad de movimientos y variantes ofensivas, como también en lo defensivo, ya. Ahora Enrique te toca a ti. Ya. Ahora me toca a mí, tal. Ahora te toca a ti, Jonathan Rodríguez por derecha. Ahora te toca a ti, porque se va produciendo un desgaste. Lo que pasa es que uno lo Sí. dice, y como nosotros vemos el partido sentado, y la gente también, entonces cree que los jugadores no se cansan. Si cuando empiezan a rotar el balón atrás, ya, pues juega para adelante, y si lo que están haciendo es desgastar a los delanteros. Imagínense cuando hacen rotar el balón, el desgaste que le provocan en la arriba, y pues lo de Conce lo hizo mucho. Rotaba desde el sector izquierdo, basculaba, como se dice, hacia el sector derecho, pasando por los centrales, esperando que fuera Mm. la Ribey. Después la Ribey iba a tomar al volante para que ahí Enríquez tomara al otro central, y ahí van, y van corriendo y se van desgastando. Entonces, este desgaste también en jugadores como los que está instalando Fernando Díaz, donde están llevando el peso. Si bien hay alternativas, pero el peso Mm. se lo están llevando algunos jugadores que ya tienen su recorrido, y ya, como dije, el caso de la Ribey es una señal que más de alerta, o sea, Sí. particularmente un problema ya con él. Entonces, que no pueda ocurrir lo mismo con otros es fundamental a través de esto como sugerencia de que pudiese hacer el técnico. Creo que esto es un poquito hablar de fútbol. No que instale a este, que instale a este otro, porque sería pasar por encima al técnico. Si el técnico quiere instalar los mismos, bueno, a nosotros nos queda de su forma como lo hace. Ahora, dentro de lo positivo, cuando se habla del bloque bajo, si uno analiza también desde ese punto de vista y estudia, sería injusto decir que es solo defenderse, que me pasaba con Lema. Vuelvo otra vez, pobre Lema. No va a dormir. No va a dormir Lema. Eh, Siempre es teniendo preparado un elemento de contraataque que pueda hacerle daño al Sí. rival. Hay un plan. Lema es más defenderse por defenderse. Sí. El otro es ceder el campo con Fernando Díaz, sabiendo que tengo una salida explosiva con Itán Espinosa, con Montesino, con Fernando Romero, Mm. que pueden ser jugadores que pueden Sí. marcar un grado de diferencia ahí, Sí. con Aldrich Jara si entra en algún momento, porque eso sí, eso está siempre preparado. Exacto. Y eso es importante, porque ahí están los minutitos que Mm. tiene de posesión de balón. Mm. Son esos. Es un tesoro que tiene Deportes Concepción. Entonces, cuando el equipo queda muy atrás con los extremos ya hundidos, ayudando al lateral, pensemos, no va a correr Enrique. No tiene la velocidad para recuperar, para tener el balón y salir rápidamente en velocidad, ni tampoco en su momento lo tenía la Ribey. Entonces, ¿de qué manera el equipo, que es algo que tiene positivo, con esos extremos rápidos que tiene, logra aprovechar esta desorganización que seguro va a tener el equipo rival tratando de buscar? Y estoy pensando particularmente en el partido con Cobresal, Mm. que es lo más próximo que tiene. Entonces, a partir de eso, es positivo como lo hace generalmente Deportes Concepción. Se defiende, pero Sí. no pierde. Ah, y ahora recuperamos el balón y vamos arriba. Sí. Que a mí me gustaría que lo recuperara más arriba, que tuviera más el balón, que aprovechara el buen pie, pero eso da lo mismo, porque lo que yo piense y quiera no existe. Lo único que vale es lo que quiere hacer el técnico, y nosotros nos queda analizar lo que hace el técnico. Y a partir de ahí, críticas positivas y constructivas, no negativas. Mm. Mm. Y aquí se ve un plan porque Fernando Díaz puede ceder la iniciativa, pero no el control. Exacto. Y Buen Lema concepto. me parece que cedía la iniciativa y el control. Era Sí, solo defenderse, buscando el empate, diría más que. sí, Fernando Díaz busca ganarlo. Con su forma busca ganarlo. sí. Ahora, vuelvo a repetir, lo comentamos así y todos lo ven de esa forma, de decir que ha sido más defensivo, y nadie lo cuestiona, nadie dice que es ratón Fernando Díaz, es la primero que sale, porque ha ganado. Si con esta forma, vuelvo a lo mismo, hubiese perdido Sí. 2 o 3 partidos,
ya todos estarían diciendo que es ratón. Entonces, si no lo dijeron, ahora que está ganando, si en algún momento Deportes Concepción pierde, que va a ser con esta forma, no creo que varíe mucho, que no le digan ratón a Fernando Díaz. No, seamos justos. O es o no es siempre. O sea, al no decirle ratón quiere decir que acepto Mm. lo que este técnico está proponiendo porque me ha hecho ganar. Y no voy a estar solamente cuando gano, por las buenas. Tengo que estar en las malas. Entonces, a eso queremos llegar. Esa es la otra mirada. Así No es, solo la del resultado. tal cual, tal cual. ¿Qué le queda a Martín? Con esto, Mario, ya creo que podemos Muy bien. empezar a despedirnos. Sí. Un episodio largo también, Y diferente. diferente. ¿Mm? Creo que aporta otras cosas y también nos caracteriza esta mirada. Sí. Y vendrán otros también así, buscando entender en la globalidad del fútbol ¿Mm? desde la otra mirada aquí que nos compete. Sexto episodio que estamos finalizando y lo esperamos también con un comentario que hemos recibido algunos, Sí. bastante positivos, que lo agradecemos. Así que interactúen, pongan like, compártanlo para que podamos seguir creciendo aquí en la otra mirada del fútbol. Muchas gracias. Que estén bien.